de este es el tema que vamos a hablar hoy, donde Dios quiere que podamos cruzar esos ríos, esos caminos, sabiendo de que solamente Él nos va a ayudar a llegar a donde Él quiere que nosotros lleguemos, no donde nosotros queremos, sino donde Él quiere. Y quiero comenzar diciendo, mis hermanos, que en la Biblia hay muchas promesas. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? ¿Cuántos creen que Dios cumple las promesas? Hay cienes y cienes de promesas en la Biblia. Y estaba viendo un libro escrito por Herbert Lockyer. Y en su libro, o el título de ese libro es Todas las promesas de la Biblia. Y él afirma que hay más de 7,000 promesas hechas por Dios a la humanidad en total. Y que de esas 7,000 promesas hechas por Dios a la humanidad, entre 1,000 y 1,500 son promesas dirigidas específicamente a los hijos de Dios. Y esto incluye promesas de bendición, protección, provisión, salvación, dirección y mucho más que son aplicables, promesas que son aplicables a quienes han puesto su fe en Dios y tienen una relación con Él. Y yo les voy a compartir con ustedes, basado en el libro de Josué capítulo 3, algunos principios espirituales para avanzar en la vida cristiana. El domingo pasado el tema fue, ¿se acuerdan? Siendo renovados para crecer, para avanzar y para desarrollar una vida victoriosa. Y hoy es como una continuación de ese mensaje, donde vamos a ver algunos principios sacados de Josué capítulo 3, que nos va a ayudar a nosotros a confiar en las promesas de Dios. Pueden tomar sus asientos y no se preocupe, ahorita vamos a leer la Biblia. Pero saben que muchas de las promesas que están en la Biblia son condicionales. ¿A qué me refiero con eso? O sea, están sujetas al cumplimiento de ciertos requisitos, actitudes o acciones por parte de quienes la reciban. Por ejemplo, 1 de Juan capítulo 3, versículo 22, un versículo muy conocido. Mire lo que dice. Dice, y cualquier cosa que pidiereis, la recibiréis de Él. ¿Cuál es la promesa ahí? Dice, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Cuando dice cualquier cosa, no se refiere a los caprichos que podamos tener para satisfacer nuestra vida, nuestro ego, nuestra forma de vivir conforme a los placeres de este mundo. Cuando dice ahí recibiremos cualquier cosa, se refiere a lo que es la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la promesa ahí? La promesa es que cualquier cosa que pidiéramos conforme a su voluntad, la vamos a recibir. Pero ¿cuál es la condición para recibir esa promesa? Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Porque algunos dicen, Señor, es que yo te pido esto y lo otro y no veo contestación. Y el Señor nos lleva aquí a la segunda parte del versículo. ¿Estás cumpliendo? ¿Estás guardando mis mandamientos? ¿Estás haciendo las cosas agradables?
Entonces, todas las promesas, la mayoría son condicionales. En otras palabras, para experimentar o acceder a estas promesas, las personas deben de cumplir con las condiciones que Dios establece en su palabra. Por ejemplo, otra promesa, Jesús dijo, ustedes son mis amigos. Es una promesa que Él nos da, ¿verdad? De que vamos a ser amigos de Él, con esta condición: si hacéis lo que yo os digo. Entonces, en muchas ocasiones también el enfrentar una prueba, el enfrentar una adversidad, tal vez es una condición que Dios nos da para recibir la promesa. Y saben que, mis hermanos, la vida cristiana está llena de desafíos y obstáculos que debemos enfrentar, y mientras avanzamos en medio de esa situación difícil, mientras que avanzamos, lo hacemos hacia las promesas de Dios. O sea, mientras avanzamos hacia las promesas de Dios, los desafíos que enfrentamos suelen ser parte del proceso necesario para cumplir con las condiciones que nos llevan a experimentar esas promesas. Así es que su problema que usted está enfrentando, ¿cuál es? Yo no lo conozco. Yo sé que hay pruebas duras que sabemos que hermanos están pasando. Ahorita que he hablado con el hermano Rogelio, la hermana Adriana, las pruebas duras que ellos han pasado con su hijo Moisés, que ha tenido 7 operaciones, un niñito, 20 operaciones, cirugías. O sea, no es fácil. Y Matías también está, vamos a orar por él, Matías. Posiblemente también va a ser operado. Pero ¿saben qué, hermanos? A veces el problema que usted ha enfrentado o está enfrentando, cualquiera que sea su enfermedad, su adversidad, muchas veces eso está pavimentando el camino para recibir las promesas de Dios, que son grandes y maravillosas. ¿Cuánto lo creen? Entonces, hermanos, también hay que reconocer que vivimos en un mundo cambiante, donde las situaciones y emociones cambian constantemente y nos afectan, pero como cristianos no podemos depender de lo que nos rodea, sino del Dios que permanece fiel y constante a nuestro lado. Escuche bien. Hay situaciones o experiencias adversas en la vida que suceden, que muchas veces no tenemos explicación de por qué suceden. Simplemente. A veces creemos que seguir a Cristo nos va a hacer exento de los problemas de la vida, o de que Dios nos va a librar de las pruebas o de los problemas de la vida, pero el Señor nunca nos prometió de que viviríamos un camino color de rosa, sin problemas y adversidades, nada de eso. Más bien Él nos dijo, ¿se acuerdan? En Juan 16:33, Él dijo, estas cosas os he escrito, os he hablado para que en mí tengáis paz, dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Él, yo he vencido al mundo. Amén. Ayer venía conversando con Orfa, cuando veníamos del doctor, por la situación que ya está pasando ahorita muy fuerte de su enfermedad. Lo que Orfa está pasando, pues es una cosa difícil para ella, porque es como no tener manos y pies, porque no la deja a ella desenvolverse como ella quiere. Usted la conocen, ella es muy dinámica y siempre está haciendo algo. Pero cuando veníamos hablando ayer, yo le venía diciendo, y ella lo sabe, ¿verdad? Que en lo personal yo he aprendido algunas claves que me han ayudado a enfrentar los problemas
y salir adelante, especialmente cuando experimenté un tiempo de enfermedad fuerte y terrible en el año 1990 y ella lo vivió conmigo. Entonces yo le venía recordando a ella algunas cosas que necesitamos seguir recordando y no olvidarnos de estas cosas. Y yo quiero nada más rapidito compartirlas con ustedes. Claves para avanzar en medio de los obstáculos, en medio de los problemas, en medio de la enfermedad. Y el primero que yo le decía a ella es que hay situaciones que cambian constantemente, por lo tanto yo no puedo depender de ellas. Si algo es seguro, es que las circunstancias van a cambiar. Será grande mi frustración si yo vivo de acuerdo a ellas. Nuestra estabilidad no debe basarse en situaciones externas, sino en el Dios que es nuestra roca, Jesús. Entonces yo no puedo cambiar las situaciones que son constantes. La segunda clave es, sobre todo, la prioridad absoluta de mi vida es mi relación con Dios. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 6:33? Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Entonces, toda nuestra vida encuentra su lugar correcto cuando ponemos a Dios en el centro, dedicando tiempo a la oración, a la lectura bíblica y a la comunión con Él. La tercera clave que a mí me ha ayudado mucho a enfrentar los problemas es que Dios se interesa en mí como Padre y nada está fuera de su control y su soberanía. Verdaderamente nada escapa al cuidado y control de Dios. Y eso me permite descansar porque no tengo que estar en control de las cosas. Como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque enfrentemos desafíos que parecen fuera de control, podemos descansar en que Dios, nuestro Padre Celestial, gobierna sobrenaturalmente alrededor de nosotros. Cuarta clave. Mire, los caminos, la voluntad y los caminos de Dios muchas veces son un misterio. Muchas veces son ¿qué? Un misterio, pero todo es para mi bien. Sus caminos y maneras de Dios son diferentes a los míos. Puedo permitirme dudar de varias cosas, sí, pero algo es seguro: el fin último siempre será feliz. Como dice Isaías 55:8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Aunque no siempre entendemos por qué Dios permite ciertas cosas, podemos confiar en que su voluntad es perfecta. Amén. La clave número 5. Si quiere lo apunta, le toma fotos, pero es importante recordar esto. Número 5. En cada situación de la vida, no importa qué tan grande sea la situación, en eso que estoy pasando siempre se va a desplegar algo del amor y la bondad de Dios. Siempre. Incluso en las pruebas, Dios muestra su amor al darnos fuerza, consuelo y esperanza, renovando nuestra fe. Esto me compromete entonces a buscar esa manifestación de amor y bondad de Dios y estar preparado para recibir sorpresas muchas veces, pero también bendiciones. Hermanos, y esta actitud será una poderosa ayuda contra la duda que podamos tener o la fatalidad que pueda venir. La clave número 6 es importante. Debo considerar las circunstancias no como un fin en sí mismas, sino como parte del trato de Dios conmigo. O sea, Dios usa las circunstancias difíciles con un propósito,
para moldearnos y formar en nosotros el carácter de Cristo, transformando las pruebas que tenemos en oportunidades de crecimiento. Como dice Santiago 1, 2 y 3. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, las circunstancias no las tengo que ver como un fin, sino como parte del trato de Dios conmigo. Y número 7, cualquiera que sea mi situación en este momento, ¿sabe qué? Es pasajera, gracias a Dios. Es temporal. Lo que Orfa está pasando en estos momentos es temporal. Y la vamos a ver pronto haciendo lo que a ella le gusta hacer, ¿verdad? Lo que ustedes están pasando, hermano Rogelio, hermana Adriana, es temporal. Y nada puede robarnos el gozo que finalmente tenemos en Cristo. Mire, Pablo afirma que la tribulación es leve, que la tribulación que tenemos es leve y momentánea cuando la comparamos con lo que nos espera algún día. Eso lo dice Pablo en 2 Corintios 4:17. Dice, porque esta leve tribulación momentáneamente produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de alegría. Esto significa que nuestras dificultades son pasajeras comparadas con la gloria eterna en Cristo, lo que nos da la esperanza y gozo en medio de lo que estamos pasando. Claro, es difícil a veces pensar en todo esto cuando vemos que las cosas no mejoran. Y pasa el tiempo y decimos, ¿dónde está Dios? Y la esposa ora y ora y ora por su esposo para que se convierta, y el esposo más bien cada vez se parece al chupacabras. No cambia. Pero ¿sabe qué? No dejemos de orar ni pedir a Dios, porque lo que estamos pasando no se compara con esa vida que vamos a vivir algún día con el Señor, donde dice la Biblia que ya no va a haber lloro, ni dolor, ni lágrimas, porque las cosas viejas pasaron. Déjenme compartir con ustedes algunos principios, como les dije, sacados de la experiencia del pueblo de Israel cuando tuvo que cruzar el río Jordán para poseer la tierra prometida en manos de Josué. ¿Se acuerda que Josué fue el sucesor de Moisés? Cuando Moisés murió, el líder que iba a seguir lidiando al pueblo era Josué. Y para mí esto nos ayuda mucho para que podamos seguir avanzando y recibir las promesas de Dios. En el libro de Josué capítulo 3, vemos cómo el pueblo de Dios enfrentó un obstáculo aparentemente insuperable. ¿Se acuerdan que Israel estuvo 400 años de esclavo en Egipto? Por mano de Moisés, Dios sacó al pueblo por el desierto para llegar a la tierra prometida. Pero muchos de los que salieron de Egipto fueron incrédulos y murieron en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida. Los que entraron fue las generaciones de ellos. Estuvieron 40 años dándole vuelta al desierto, cuando en 15 días hubieran llegado, según los estudios, a la tierra prometida. Pero cuando llegó el momento en que Moisés ya estaba por entrar a la tierra prometida, cuando murió. Bueno, la Biblia dice que no se encontró el cuerpo de Moisés, o sea, no se sabe si murió
o Dios lo arrebató, ¿verdad? Pero todavía no se sabe si, no dice que murió, en el sentido de que aparentemente murió, pero no se encontraba su cuerpo. Pero para poder entrar a la tierra prometida, ahora liderando Josué, ellos tenían que cruzar el río Jordán. En aquel entonces el río Jordán no era cualquier río. Si usted va a Israel y usted ve el río Jordán, usted dice, pues no había tanto problema en cruzar esto, porque no es tan ancho. Pero en aquellos tiempos, si era demasiado ancho, especialmente cuando venían las lluvias, y era caudaloso. Entonces, cruzar el río Jordán para el pueblo de Israel, para recibir la promesa de Dios, era un paso de fe hacia la tierra prometida. Y este relato que vamos a leer, hermanos, nos proporciona claves espirituales, los principios espirituales para avanzar y vencer los obstáculos en nuestra propia vida. Y a través de estos principios veremos cómo Dios nos llama a depender de su guía, a actuar con fe y a confiar en la fidelidad de Dios para enfrentar los desafíos. Entonces, vamos a leer Josué 1:1 y 3 del 1 al 5. Y no se preocupe, voy a ir rápido en la enseñanza de este pasaje. Dice así el versículo 1 de 1:1: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces Josué se levantó, ahora estamos en el capítulo 3. Josué se levantó muy de mañana y él y todos los israelitas salieron de Sittim y llegaron al Jordán. Allí acamparon antes de cruzar. Después de 3 días, los oficiales pasaron por medio del campamento y dieron órdenes al pueblo: cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, entonces saldréis de su lugar y la seguirán. No se acerquen a ella para saber el camino por donde deben de ir, porque no han pasado antes por este camino. Entonces Josué dijo al pueblo: Congréguense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Otra versión dice, el versículo 5 dice: Entonces dijo Josué al pueblo: santifíquese. La palabra correcta es ahí, santifíquese, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Imagina estar frente a un río caudaloso, sabiendo que al otro lado está la tierra prometida, el cumplimiento de los sueños y promesas que has esperado durante tanto tiempo. Así estaba Josué con el pueblo de Israel frente al río Jordán. Mire, atravesar ese río no solo era un desafío físico, sino también era un desafío espiritual. ¿Por qué? Porque era un paso de fe, de obediencia y confianza en que Dios cumpliría su palabra. Hermanos, hoy, al igual que Israel, nosotros enfrentamos ríos, obstáculos que parecen imposibles de cruzar. Pero la historia del cruce del Jordán nos enseña principios claves para avanzar y superar los desafíos que encontramos. Y este pasaje no solo es un relato de la fidelidad de Dios, sino es un modelo práctico de cómo seguir su dirección en medio de las dificultades. El primer principio que vemos en este pasaje: ¿cómo podemos enfrentar y vencer los obstáculos? El primer principio es aceptando la voluntad de Dios. ¿Cuál es?
¿Qué dice el versículo de Josué 1:1? Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Imagínese, a la hora que se le ocurrió a Moisés morirse, cuando más lo necesitaban. Pero esa fue la voluntad de Dios. Mire, aceptar la voluntad de Dios es esencial cuando enfrentamos obstáculos. Para Josué y el pueblo de Israel, la muerte de Moisés marcó el fin de una era y un cambio radical de liderazgo. Ahora Moisés había sido, o más bien, ahora, aunque Moisés había sido un gran líder, la transición mostró la necesidad de confiar en el plan de Dios, aun cuando parecía incierto o indiferente de lo esperado. Hermanos, ¿qué es lo que implica aceptar la voluntad de Dios? Tal vez muchos de los israelitas se preguntaron, ¿por qué se nos llevó al libertador que nos sacó de Egipto? Y tenemos a su ayudante, a su media cuchara. ¿Qué nos puede ofrecer este joven llamado Josué? Mire, aceptar la voluntad de Dios implica rendirse al tiempo de Dios y a los métodos de Dios, reconociendo que Él tiene un propósito en cada desafío. Hermanos, este primer paso es un acto de fe que nos prepara para seguir adelante, incluso cuando nuestras circunstancias son difíciles de entender o de aceptar. A veces el aceptar la voluntad de Dios no sigue la lógica humana. A Noé le dijo, construya un arca donde nunca había llovido. Abraham le dijo, salga de tu parentela, de tu familia, de tu tierra y vete, sin saber dónde iba a ir. José, Moisés, Jacob, lo mismo. Aceptar la voluntad de Dios significa confiar en la sabiduría de Dios, incluso en medio de pérdidas, cambios o situaciones que desafían nuestra comprensión. Entonces, para Josué fue un recordatorio de que aunque Moisés había sido crucial en la historia de Israel, el verdadero guía y sustentador de su pueblo era Dios mismo, no era ningún ser humano. Entonces lo primero es que aceptar la voluntad de Dios como Dios así lo hace en nuestras vidas. El segundo principio, hermanos, es mantén los ojos en Dios. El versículo 3 del capítulo 3 dice, cuando veáis el arca del pacto. O sea, ya estaban por cruzar, pero para que tuvieran éxito en cruzar, todo Israel tenía que estar viendo el arca del pacto. No podían cambiar su vista de dirección. Los israelitas tenían que estar viendo el arca del pacto de Jehová para poder pasar el obstáculo del río Jordán. Miren, para mantener los ojos en Dios es indispensable para enfrentar cualquier situación difícil. ¿Qué era lo que representaba el arca del pacto? ¿Qué era lo que representaba? La presencia de Dios y su pacto con Israel. Y esto era un recordatorio de que Dios iba delante de ellos y no los abandonaría. Esto significa, hermanos, que al centrarnos en Dios, al poner nuestra mirada en Dios y en sus promesas, logramos ver nuestros desafíos desde una perspectiva eterna y divina y no desde una perspectiva humana. Al igual que los israelitas, debían mantener sus ojos en el arca mientras cruzaban el Jordán.
nosotros también debemos mantener nuestra atención ¿en quién? En Jesús, nuestra arca del pacto que Él realizó en la cruz del Calvario. Él es nuestra guía. Y cuando fijamos nuestra mirada en Él, encontramos ¿qué? Encontramos fortaleza y dirección que necesitamos para enfrentar cada dificultad. Este principio de mantener los ojos en Dios implica que en vez de enfocarnos en el tamaño de nuestros problemas, debemos recordar la grandeza de Dios. Mirar a Dios en lugar de nuestra circunstancia nos permite ver más allá de lo visible y recordar que Él es capaz de hacer lo imposible, porque nada es imposible para Dios. Nada. Manteniendo los ojos en Dios. Tercer principio, versículo 3, inciso B. Moviéndose cuando Dios se mueve. Moviéndose cuando Dios se mueve. ¿Qué dice el versículo? Dice, vosotros saldréis de vuestro lugar. Dice, vosotros se van a mover de vuestro lugar. ¿Por qué? Porque Dios conoce el camino. Y es importante aprender, hermanos, a movernos cuando Él se mueve. A veces nosotros nos adelantamos y queremos movernos nosotros sin decirle a Dios, Señor, esto es tu voluntad, por eso nos va mal. Enfrentar obstáculos no significa actuar apresuradamente. ¿Implica qué? Implica esperar el momento adecuado y avanzar cuando Dios indica que es tiempo de hacerlo. Para los israelitas, el acto de salir de su lugar era una acción de fe y de obediencia, demostrando que estaban dispuestos a seguir a Dios, incluso sin conocer los detalles de su destino final. Y de manera similar, en nuestras vidas debemos estar preparados, hermanos, para actuar y seguir cuando Dios abre puertas o nos muestra una dirección diferente, pero una dirección clara. Porque Dios tiene el control de cada paso y nos llama a confiar en que Él ha preparado el camino de antemano, incluso cuando no lo entendemos completamente. Movernos cuando Dios se mueve significa reconocer que aunque nosotros no sabemos lo que vendrá, Él ya ha preparado el camino por delante de nosotros. Él va adelante. Y eso tiene que ver con el cuarto principio. ¿Cuál es ese? Dios tiene que ser siempre el líder. ¿Qué dice el versículo? Y marcharéis en pos de ella, en pos del arca, ¿verdad? Ustedes van a marchar en pos del arca, no en pos de Josué, no en pos de los levitas, de los sacerdotes, no. Tienen que, mientras que tienen ustedes su mirada fija en el arca, ustedes van a moverse, van a marchar en pos de ella. Escuche bien. Dios debe ser nuestro líder absoluto en todos los aspectos de nuestra vida. A veces el líder de nuestra vida es el dinero. Son las posesiones. Es mi propio ego. En el cruce del Jordán, los israelitas debían seguir el arca, no ir delante de ella. A veces nosotros estamos actuando como que Dios va detrás de nosotros y que Dios nos está siguiendo porque queremos que Él cumpla todos nuestros caprichos y antojos.
No, Dios tiene que ir adelante. Dice, marcharéis en pos de ella, significa detrás de ella. Eso simboliza, hermanos, que Dios era quien dirigía cada paso. ¿Y sabe qué? Cuando Dios lidera, evitamos caminos que nos lleven a la destrucción o a la desilusión. ¿Por qué? Porque estamos caminando bajo su protección y su cuidado. Mire, reconocer a Dios como líder en nuestro camino nos ayuda a ser humildes y sobre todo obedientes, entregando el control y permitiéndole que Él dirija nuestras decisiones. Señor, es porque yo lo quiero así. No, mijito, es que así no es. Es como yo quiero que sea. Reconocer a Dios como el líder de nuestra vida, de nuestro camino, nos ayuda entonces, y eso es lo que más desea Dios, la obediencia. Entonces este principio de tener a Dios como líder nos recuerda que en cualquier obstáculo no estamos llamados a depender de nuestra propia sabiduría o recursos, sino de seguir el liderazgo de Dios que conoce todas las cosas y desea nuestro bien. Dios tiene que ser siempre el líder. Y número 5, por último, mantente limpio. Mantente limpio. ¿Qué dijo Josué al pueblo? Josué le dijo, santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Esto es sumamente importante, ¿sabe? ¿Qué es lo que le está instruyendo Josué aquí a su pueblo? ¿Ah? Le está instruyendo santificarse antes de cruzar el Jordán, señalando la importancia de estar espiritualmente preparados para los milagros de Dios. Porque entonces no vamos a ver la mano de Dios moviéndose si estamos viviendo vidas impuras, vidas en pecado. Ahora, mantenerse puro no significa que usted va a tener una aureola ahí, ¿verdad? Como mostrando santidad. No significa eso. Pero sí significa vivir una vida de integridad, una vida de arrepentimiento y obediencia a los mandatos de Dios. Por eso dice ahí, 1 Juan 3:22, ¿verdad? Todo lo que pidas al Padre lo recibirá si guarda mis mandamientos y hace las cosas que me agradan. Hermanos, y este acto de santificación prepara nuestros corazones y mente para experimentar que su poder y gloria de una manera única y maravillosa en nuestras vidas. ¿Y saben qué? La limpieza espiritual no solo nos protege de los ataques del enemigo, sino que nos permite estar en una mejor posición para ver y entender la mano de Dios en medio de las situaciones difíciles, de los desafíos, adversidades, enfermedades, etcétera, de lo que podemos pasar. Tenemos que diariamente decirle a Dios, Señor, purifica nuestros corazones, límpianos, lávanos más y más de nuestra maldad. Porque la purificación del corazón abre el camino para que Dios haga maravillas al remover cualquier cosa que puede obstaculizar nuestra relación con Dios. ¿Amén? Entonces, en conclusión, mis hermanos, avanzando con confianza hacia adelante. El cruce del Jordán nos recuerda que no estamos solos al enfrentar nuestros desafíos.
Dios no solo va delante de nosotros, sino que nos da instrucciones claras para que podamos avanzar con confianza. Y dijimos que aceptar su voluntad, que mantener nuestros ojos en Él, que movernos cuando Él se mueve, permitirle que Él sea el líder, mantenernos espiritualmente limpios. Son pasos fundamentales para vivir en victoria. No hay otra. Así como Dios abrió el río Jordán para Israel, Él abrirá el camino en medio de sus dificultades y problemas y situaciones duras. Pero como Israel debemos estar dispuestos a dar pasos de fe, confiando en que Dios hará lo que parece imposible. Amén. Por eso hoy te animo a aplicar estos principios, mis hermanos, principios en tu vida, recordando que el mismo Dios que llevó a su pueblo a través del Jordán está contigo, dispuesto a guiarte y a cumplir sus promesas, siempre y cuando hagamos las cosas que a Él le agradan y podamos ser obedientes. Hermanos, hoy yo les pregunto, ¿qué río estás enfrentando en el día de hoy? Vale la redundancia, ¿no? ¿Qué río estás enfrentando? ¿Una enfermedad? ¿Un problema matrimonial? ¿Problema familiar? ¿Una lucha financiera? ¿O simplemente el peso de un mundo cambiante que nos está apresionando? Yo no sé. Pero les digo, así como el pueblo de Israel enfrentó el río Jordán en su camino hacia la tierra prometida, nosotros también enfrentamos, venga lo que venga, en el camino hacia las promesas de Dios. La pregunta es, ¿cruzarás con fe o te vas a detener por miedo? En Josué 3 aprendemos que Dios fue delante del pueblo abriendo camino en lo que parecía imposible, pero Israel tuvo que hacer su parte. No espere que con los brazos cruzados que todo te caiga del cielo, no. Mantén los ojos en el arca, en Dios. Muévate cuando Dios lo indica. Santifícate para estar listo para sus maravillas. Voy a pedir que cierren sus ojos, inclinen sus cabezas. Hoy Dios te dice, no estás solo, no estás sola, yo voy contigo. Si guardas mis mandamientos, si haces las cosas que son de mi agrado, este río no te detendrá si confías en mí. Por eso te desafío hoy a dar un paso de fe. No te enfoques en el tamaño del río, sino en la grandeza del Dios que abre los ríos y abre caminos. Que en este momento pueda ser un acto de confianza total, sabiendo que las promesas de Dios están al otro lado. Y Dios te dice, levántate, santifícate y cruza con fe. Dígale a Dios, Señor, aquí está mi vida. Yo te necesito, Señor. A veces he actuado, Padre, poniendo las miradas en otras cosas. Pero hoy, Señor, quiero poner la mirada en ti, Jesús. Quiero moverme cuando tú me lo indiques. Quiero tenerte como el líder de mi vida, Señor.
quiero santificarme para ver cosas grandes y maravillosas. Ayúdame a humillarme delante de usted, Señor, con humildad y obediencia. Quiero que perdone mis pecados. Quiero que me limpies. Quiero que me santifiques. ¿Le dijiste eso a Dios? Si así fue, levanta tu mano y la bajas para orar por ti. Levanta tu mano y la bajas. Dios les bendiga. Amén. ¿Alguien más? Amén. ¿Alguien más? El Dios que venció el Jordán es el mismo que vencerá en tu vida en el día de hoy. Porque Él está con nosotros como un poderoso gigante. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y agradecerle a Dios por este tiempo en la cual Dios nos ha desafiado. Y yo quiero orar por sus vidas. Si usted desea y pasar al frente, si usted levantó su mano, no lo hizo. Si no, ahí también en su lugar donde está. Sepa que Dios está pasando por aquí, y donde Él pasa, algo pasa. Amén. ¿Alguien más? Dios conoce su corazón. Dios conoce su vida. Usted puede pensar: Señor, yo te he fallado mucho. Es que ese es el sentir, el reconocer que hemos fallado y darle la oportunidad al Señor para que Él haga lo que Él quiera hacer. Oremos. Padre, gracias por su palabra que ha sido expresada, oh Dios, de una forma clara y sencilla a nuestras vidas. Perdónanos, oh Dios, porque somos nosotros los que estamos dirigiendo el barco de nuestra vida. Somos nosotros los que estamos tomando el timón. Y no hemos puesto nuestra mirada en usted, Señor, como debemos. Y yo pido por estos hermanos, tanto los que pasaron enfrente como los que no lo hicieron, pero que tú les hablaste al corazón, para que cada uno de ellos, oh Dios, pueda entender que sin usted nada pueden hacer. Ayúdeles a mantener sus ojos puestos en usted, a moverse cuando usted lo indique, Señor. A santificarse, a tenerte a ti como líder. Mira, Padre, la situación de mis hermanos, y yo le pido un milagro en sus vidas, Señor. Fortaleza. Oramos por Matías, Señor, para que en el nombre de Jesús él no tenga que ser intervenido quirúrgicamente, Señor, y que su mano siga posando sobre Moisés. Gracias, Jesús. Por eso te alabamos y te glorificamos. Lo pedimos en el nombre de Cristo y las gracias te damos ahora y siempre. Amén y amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Denle un aplauso al Señor y que Dios sea glorificado ahora y siempre. Amén. Gracias.